bienvenidas un día más a Media Hora con tu microbiota, nuestro espacio de divulgación en YouTube, en el que, como ya sabéis, lo que hacemos es entrevistarnos con los mejores profesionales que tenemos de nuestra mano aquí, que trabajan con nosotros con Nutribiótica, que tienen sus propias consultas, que son gente que está continuamente formándose para que nos puedan acercar las novedades y todos los avances científicos que se van dando en torno a la microbiota, a ese micromundo que llevamos dentro y cómo impacta en muchísimos ámbitos de nuestra salud. Hoy en este episodio nos vamos a centrar en una cuestión que tiene una clara perspectiva de género. Vamos a hablar de salud femenina. ¿Y por qué queremos hablar de salud femenina? Pues porque hay una serie de patologías hormonales relacionadas con nuestra salud, como podemos hablar del síndrome de ovario poliquístico o como hablamos también de la endometriosis, que hasta hace no mucho ni siquiera se abordaban de una manera especialmente seria a nivel científico. Probablemente hemos avanzado mucho en estos años, pero ya no solo en su abordaje de manera genérica, sino que también ahora sabemos toda la relación que tienen con nuestras bacterias, con nuestro intestino, en general con nuestra microbiota. Y sabemos todo esto gracias a profesionales como nuestra invitada de hoy, que es una auténtica experta y a la que me alegro muchísimo de poder entrevistar, de poder contar con todo su conocimiento y que nos va a abrir, estoy convencida, un montón de interrogantes, pero también nos va a dar muchísimas respuestas sobre la relación entre todas estas patologías que hablamos de salud femenina y nuestra microbiota. Os estoy hablando de la doctora Annalisa Di Rocco. Annalisa, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en Media Hora con tu microbiota. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias por tu bienvenida, por tu presentación. Y aquí, bueno, estaremos conversando para tratar de llegar con un lenguaje simple y sencillo a todas las personas que puedan estar escuchándonos y que puedan entender lo que hay detrás de este maravilloso mundo de esta medicina integrativa y el de mirar cada vez más los nuevos conocimientos y las nuevas investigaciones científicas y no quedarnos anclados pues en los viejos conocimientos que han sido base también para lo que tenemos ahora, pero tenemos que aunarlos pues a todo lo que veníamos estudiando desde la academia para poder siempre más nutrirnos con las actualizaciones. Exacto, no se trata de desechar todo lo que sabíamos, sino de ir ampliando cada vez más los horizontes y poder hacer así pues abordajes mucho más integrativos, ¿no? Que tengan un poquito más de perspectiva con todo lo que vamos sabiendo. Yo estoy convencida de que mucha gente que nos sigue te tiene que conocer porque, bueno, formas parte de ese gran mundo de profesionales que afortunadamente, de esa gran red de profesionales que os unís y que intentáis seguir esta filosofía y estos avances. Pero bueno, para quien no te conozca, tú eres médico, cirujano, además ginecobstetra, tienes un máster en PNI, en psiconeuroinmunología clínica y también eres experta en patologías hormonales femeninas. Y quiero decir antes de nada una advertencia, que aunque es verdad que vamos a hablar de salud femenina, yo recomiendo a todos los hombres que ahora mismo nos estén escuchando que también se queden a escuchar el episodio, porque tan importante es entender la salud femenina para las mujeres, que lo sufrimos de una manera más concreta porque nos afecta de manera concreta, pero también es importante que ellos las entiendan y las visibilicemos como cualquier otro tipo de patología. Y precisamente con respecto a esto es por donde a mí, Annalisa, me gustaría empezar la entrevista, porque bueno, en todos los ámbitos de la sociedad, lo sabemos y espero que cada vez estemos más concienciados con ello, necesitamos tener perspectiva de género. Entonces yo te quiero preguntar, ¿hace falta perspectiva de género en la medicina? Absolutamente sí. Los hombres y las mujeres tenemos anatomías en algunas cosas diferentes, como ya lo sabemos, en nuestros órganos reproductores, por supuesto, pero también en la configuración de nuestro cerebro, en la configuración de cómo son los ejes hormonales y neuroendocrinos, es completamente diferente en uno u otro, inclusive el funcionamiento hepático. Nosotras somos cíclicas, tenemos hormonas por ciclos que van subiendo y van variando dependiendo de nuestro ciclo menstrual, cosa que en los hombres eso no existe. Entonces ese metabolismo de los estrógenos, de nuestras hormonas femeninas y nuestros progestágenos en el hígado, cómo deben activarse y desactivarse y esa carga que se genera en otros sistemas debe tomarse absolutamente en cuenta a la hora inclusive de medicar cualquier tipo de medicación, sea alopática o sea igualmente desde este punto de vista de medicina ortomolecular en el que tratamos con otras alternativas también. Porque no va a ser igual. No tenemos inclusive la misma distribución de grasa y en la grasa se acumulan también
tóxicos, se acumulan también y se producen estrógenos y progestágenos. Y además también tenemos un metabolismo activado hacia producir más estrógenos, más testosterona, de acuerdo a esa cantidad de grasa y la distribución de la grasa en el cuerpo. Por lo tanto, todas estas cosas las tenemos que tomar sumamente en cuenta en cuanto a qué debemos utilizar, cómo lo debemos utilizar y cómo debemos de tomar en cuenta el sexo y la edad biológica también de las mujeres. No solamente en eso, sino no es igual medicar a una niña, a una adolescente, a una mujer de edad reproductiva, en perimenopausia, en menopausia, sedentaria o que realiza algún tipo de ejercicio físico. Eso es absolutamente importante. No podemos generalizar ningún tipo de medicación, suplementación en mujeres y hombres por igual. Es un poco seguir la clave de la individualización de los tratamientos, pero aún encima sumándole ese apartado de género que también hay que tener en cuenta, ¿no? Absolutamente. Género, lugar donde vives. Claro. Además, con este tema que decías al principio, que es importante que se queden los hombres en esta conversación, porque el tema del acompañamiento, tanto en la generación de la enfermedad como en la resolución de la misma, es absolutamente importante, Carolina. En cómo acompañamos, cómo podemos entender. Tiene toda una influencia hormonal, como lo iremos desplegando más adelante en esta conversación. Por eso yo te quiero preguntar con respecto a la regla, ¿no? ¿Cuántos mitos o cuántas verdades a medias llegamos a saber las mujeres? Porque ahora comentábamos que es importante que los hombres también lo comprendan por esa parte de acompañamiento, pero incluso cuánto pecamos las mujeres de a veces ni siquiera saber bien cómo funciona nuestra menstruación y cuál es el impacto que tiene en nuestra vida, más allá de que sabemos que nos llega el periodo todos los meses, ¿no? Y por eso, por ejemplo, yo te pregunto, tú con tu experiencia, ¿cómo le explicarías a niñas que todavía no están en edad menstruante? Mira, tu ciclo, o sea, tu ciclo tiene una serie de fases y cómo van a afectar en tu cuerpo a medida que las vayas pasando. Sí, fíjate, es importante saber que las hormonas tienen mucha influencia también sobre nuestra conducta. Entonces, en la etapa de la menarquia o del desarrollo, de las primeras menstruaciones, comienzan a actuar sobre nosotros produciendo algunas activaciones en nuestro cerebro, lo cual nos hace mucho más irritables. Esa conocida rebeldía de la adolescencia, esa palabra son las hormonas, es una verdad. ¿Por qué? Porque nos va creando una confusión, nos va creando también una visión diferente que tenemos del mundo. Antes vivíamos como más aisladas, más encerradas en nuestras muñecas, en nuestro mundo o en lo que nos toque vivir. Si no lo metemos dentro de ese contexto, sino simplemente lo hormonal y biológico y fisiológico, tenemos entonces esa nueva visión que nos hacen ver las hormonas de las relaciones con el mundo, las atracciones hacia el sexo opuesto, o cómo las manejamos y cómo se manejan también entonces dentro de tu contexto familiar, social o cultural o religioso también. Entonces entran las contradicciones entre lo que dictan tu conducta humana, hormonal, a relacionarte y lo que te va implicando entonces en la sociedad para ir entonces frenándolo y moldeándolo. Entonces es muy importante saber todas esas cosas, como la progesterona también activa nuestras ciertos neurotransmisores o desactiva algunos, haciéndonos entrar en etapas como un poco más de tristeza, como de apagarte, como de aislarte. Pero son cosas fisiológicas que si sabemos bien de hormonas las podemos comprender. ¿Por qué? Porque la progesterona disminuye parte de nuestro sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que si nosotros nos embarazáramos, no rechazáramos, por ejemplo, ese feto, ese embrión, ¿ok? Que viene con la carga de ADN de una pareja. Entonces, ¿qué hace eso en contexto del sistema inmune? Produce un aislamiento social como conducta para que no te contamines con agentes externos o con sobrecarga de bacterias, virus, hongos, toxinas para protegerte a ti y para proteger pues a ese embrión. Y se abre algo que se llama ventana de vulnerabilidad en esos últimos días del ciclo. Entonces
la actividad del sistema inmune genera conducta, como muy bien lo has tratado en otras entrevistas. Sí, y sobre todo me parece muy interesante lo que tú comentabas ahora de que entendamos cuáles son esos procesos que van pasando en nuestros ciclos hormonales para poder también primero saber que estás en ese momento y cómo te afecta a nivel anímico y a nivel corporal, porque entiendo que también incluso puede haber síntomas relacionados pues con las distintas fases de la menstruación que también tengan un impacto a nivel físico, no solo emocional, en Claro. los cuerpos de las niñas. Claro, absolutamente. Y también todos esos cambios que van generando el aumento de la mama, el de cómo te relacionas con eso, ese cambio físico, si te avergüenza, si no, cómo te relacionas pues con todos esos cambios. Es importante hacer esa cultura de conversar pues con ellas en las consultas. Yo siempre invito a las madres que en la primera menstruación es importante esa visita a un ginecólogo que también tenga una connotación humana en la que pueda conversar desde ese acompañamiento, tanto para unos como para las otras madres e hijas y el entorno familiar, incluso también pues de los padres, que muchas veces también se alejan de las chicas porque como comienzan a ser más grandes y más Esto es femeninas. cosa de madres, ¿no? Entre madre e hija o entre hermanas y ellos se salen del tablero. Así es, pero es el reconocimiento también de esa niña que va pasando otras etapas pues de mujer. Sí, y sobre todo no tratar la regla como un tabú, ¿no? Porque otra de las frases que yo te lanzo, que creo que también hemos ido escuchando todas de alguna manera, si hemos tenido menstruaciones dolorosas, más o menos, es como que la regla tiene que doler, que es normal. Normalizar la toma de un ibuprofeno, por ejemplo, pues todos los meses porque tienes un cierto dolor de regla. Aquí es donde yo ya quiero entrar un poquito en faena de lo que nos trae hoy la entrevista, que es hablar de una patología que a día de hoy, afortunadamente, ya estamos más familiarizadas con ella, pero aún así, bueno, sigue siendo compleja de comprender para muchas, para muchos, y creo que es importante explicarla, que es la endometriosis. Annalisa, ¿cuándo se empieza a hablar de una manera más seria, rigurosa a nivel científico? ¿Cuándo la comunidad médica pone sobre la mesa que la regla de manera natural no tiene que doler y que a veces cuando duele lo que se da es un cuadro clínico que se llama endometriosis? ¿Qué es la endometriosis y cuándo empieza a, pues eso, tratarse de manera seria desde la medicina? Sí, fíjate, la endometriosis es una enfermedad que si bien a veces la mirábamos, hacía como 15, 20 años cuando entrábamos a quirófano y nos encontrábamos algunos focos pequeños o alguna pelvis un poco más congelada, más infiltrada, pues por procesos inflamatorios severos, no era tan común. Deben haber y deben existir, obviamente, muchos factores modernos que estén haciendo que esta enfermedad esté cada vez multiplicándose más. No es que la estamos diagnosticando más, hay más. Estadísticamente hay muchísimo más, porque también se relaciona con una alta tasa de infertilidad que cada día va creciendo y sumando muchas más mujeres en esta situación. En una de 4 mujeres, que es más de un 25%, se dice que están sufriendo ya de endometriosis. Entonces aquí ya tenemos un gran desbalance en nuestras hormonas, en los estrógenos, en nuestro sistema inmunológico, porque ya al principio, desde la base de lo que es en teoría, en medicina, una endometriosis, es la implantación de endometrio fuera de la cavidad uterina, dentro de la cavidad abdominal, en el peritoneo, que es lo que lo recubre, es como una piel interna, para llamarlo de alguna manera comprensible, y muchas veces pues a distancia. Pero si está allí durante la menstruación, ese flujo que sale en vez de por la vagina o del cuello uterino hacia afuera, pasa por las trompas y se va al peritoneo, es algo que hemos ya comprobado que es fisiológico y que existe en casi todas las mujeres. Pero ¿por qué unas hacen endometriosis y otras no? Puede haber muchísimas causas. La más importante es que no se reabsorbe esos focos que van cayendo de sangre hacia la cavidad peritoneal por el sistema inmune, que es el encargado de neutralizar esas partículas de mucosa
o de sangre que van hacia esa cavidad y no lo hacen adecuadamente en este momento, porque el sistema inmunológico tiene algo que se llama inflamación de bajo grado y una alteración en los macrófagos, que son los más importantes elementos del sistema inmune implicados en esta reparación. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que tenemos un sistema inmune que está muy proinflamado, que no es capaz de resolver algo fisiológico como es el ciclo menstrual, inclusive de reparar una mucosa del endometrio, que es como si tuviéramos una gran herida. Imagínate toda la cavidad uterina, si la abriéramos, sería algo como la palma de la mano. Esa gran herida que sangra, para decirlo de alguna manera, sí, todos los meses necesita repararse, pero no puede hacerlo adecuadamente porque quien repara también es sistema inmune. El sistema inmune no solo nos defiende, también repara. también repara. Es el que cicatriza y es el que tiene que hacer en menos de 14 días, en aproximadamente 12 días, un endometrio altamente especializado para poder recibir e implantar, si eso fuera así, un óvulo fecundado, una mórula, un embrión, algo que necesita una gran especialización en ingeniería genética, pero no logramos hacerlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque el sistema inmune que tiene que reparar está en otros lados. Igual pasa con todos esos focos que pueden estar en otros lugares. Entonces, ¿qué hace eso? Se produce un proceso inflamatorio que recluta también ciertos elementos adicionales del sistema inmune, segrega factores que se llaman interleuquinas inflamatorias, factores de necrosis tumoral, produciendo un aumento de la vascularización a nivel de esas lesiones y por lo tanto comienzan a sangrar muchísimo más y comienza el proceso a extenderse cada vez más. Pero detrás de eso hay muchas otras cosas. ¿Qué toxicidad tenemos? ¿Qué productos externos estamos recibiendo más que antes que se parecen a los estrógenos? O el mismo exceso de uso de hormonas anticonceptivas, hormonas por cualquier causa, alimentos hormonados y procesados o no procesados. Entonces, ¿qué estamos recibiendo y que nuestro hígado como mujeres se sobrecarga muchísimo más? Y ahora lo que nos viene como mucho más a colación a nosotras, el tema de la disbiosis, tanto de alteración de la microbiota intestinal como de la ya sabida microbiota vaginal y ahora recientemente estudiada endometrial. O sea, que hay una microbiota endometrial específica. Sí, hay estudios bastante recientes en las que ya se han visto que hay microbiotas endometriales. Es un poco difícil estudiarla en general porque para tomar las muestras pues se nos contaminan mucho con la sangre porque es una mucosa bastante frágiles. Pero hay trabajos científicos en los cuales se ha visto que, por ejemplo, en histerectomías o endometriosis, en las cuales hemos cultivado, inclusive yo tengo algunos muestreos más o menos importantes de eso, y cultivamos ese tejido, observamos que hay un sobrecrecimiento de bacterias patógenas anaeróbicas, Escherichia coli, Neisseria, clamidias, pseudomonas, ¿ok? Y del género de los que llamamos Firmicutes en general. Y hay una gran alteración y una disminución importante del lactobacilo, que debería de estar en ese endometrio para protegerlo de todo punto de vista, además crear un medio ambiente y un pH en el que también esa reparación del endometrio se produzca. Cuando tenemos una disminución de esos lactobacilos, entonces, y un aumento de otras bacterias que se llaman firmicutes, se ven que hay más endometritis, más endometriosis, más ovarios poliquísticos, más enfermedades de transmisión sexual y cáncer.
Ujú. Claro, muchas veces con la microbiota y sus desequilibrios no se sabe bien a veces qué vino antes, ¿no? Si el huevo o la gallina, qué es lo que produce, si es una causa o una consecuencia, pero lo que es evidente, por lo que me estás diciendo, es que sí que hay una relación directa entre tener una microbiota disbiótica, tanto a nivel intestinal como vaginal o endometrial, con un mayor riesgo de sufrir este tipo de problemas, ¿no? Sí, hay unos trabajos científicos del 2021 y de algunos publicados en los principios del 2022, en los cuales se han inducido en ratas, por ejemplo, tejidos Ujú. de endometriosis para producírselo. Cuando observamos y estudiamos la microbiota intestinal y vemos que cuando se induce endometriosis se altera la microbiota. Y al revés, alterando la microbiota después nuevamente, sí, y tratando esas ratas, quitando la endometriosis con prebiótico y algunos estudios con antibióticos, que sabemos que no los vamos a utilizar por toda una serie de otros efectos, pero estoy explicando el trabajo científico en regular Ujú. eso. Y luego introducimos bacterias disbióticas, una implantación fecal en esas con microbiota alterada, en esas ratas se reactiva la endometriosis nuevamente. O sea que aquí el Fíjate. huevo y la gallina es una relación en la cual están sinérgicas. Una y la otra van íntimamente relacionadas. ¿Ok? Ujú. Yo voy bastante más a favor de que se altere primero la microbiota. Ujú. ¿Ok? Porque se han encontrado sustancias tóxicas producidas y metabolitos por bacterias patógenas en los focos endometriósicos. Entonces es bien importante revisar, trabajar sobre la microbiota, porque disminuyen también el estado proinflamatorio del sistema inmune en general, que necesita un sistema inmune atento, alerta Claro. y no distraído en microguerras en otros Ujú. lugares o en una macroguerra a nivel intestinal y que me permita entonces trabajar bien. Y ya sabemos que los lactobacilos, cepas específicas, ¿ok? Los lactobacilos gasseri, los lactobacilos yanceni, los lactobacilos acidófilos y rasmosos son sumamente importantes porque producen sustancias bacteriocidas, como son el peróxido de hidrógeno, que es como el agua oxigenada, para Ujú. detener y matar a las bacterias patógenas. Por lo tanto, es muy importante que eso se regule. Igualmente, la bacteria patógena, no estén, quieran creer o no quieran creer las teorías, producen toxinas. Y las Ujú. toxinas producen estados inflamatorios en el sistema reproductor femenino y general de nuestro cuerpo. Claro. Sí, además, bueno, esa inflamación de bajo grado que siempre es como un must en todas las entrevistas porque aparece, porque siempre está ahí, ¿no? Y su relación con la microbiota. Es verdad que luego quiero recuperar de nuevo bueno, toda esta exposición que nos has hecho, sobre todo por el tema de los probióticos, pero antes, por no perder un poco el hilo, quería preguntarte, Dime. con respecto a la endometriosis, ¿cómo sabemos cuándo hay un cuadro de endometriosis y cuándo no? Hay unos dolores y una sintomatología relacionada con la regla que igual puede ser no una endometriosis y también incluso cómo esos dolores o esos pequeños desarreglos que puede haber también pueden tener una relación con la microbiota. Así es, fíjate. Inicia, para comenzar, es categóricamente que la menstruación no debe producir dolor. Puede crearnos algún tipo de molestias, dolor en las caderas, un poco de disconfort. Es absolutamente normal, que no tiene nada que ver con un dolor incapacitante de nuestras actividades, así sea mínimamente. ¿De Ujú. acuerdo? Cuando duele es porque hay un proceso inflamatorio a ese nivel. Lo primero que tenemos que sospechar es que o puedan haber alteraciones tipo quistes o alguna alteración hormonal, ¿ok? Y lo otro también, pensar en la endometriosis. La endometriosis ha sido muy compleja porque es muy difícil de abordarla en cuanto a diagnóstico en métodos paraclínicos. ¿Por qué? Ujú. Porque si medimos algunos antígenos como el CA125 en sangre, puede dar alto o no y es indefinido, puede estar alto en cualquier otra patología de los órganos reproductores femeninos. Ujú. Hacer ecografías para poder ver lesiones, necesitamos que las lesiones tengan un tamaño determinado para mirarlos.
El verdadero estudio en el que podríamos hacerlo, que es invasivo, es una laparoscopia. Obviamente no podemos someter a una laparoscopia Claro. a todas las pacientes sin tener una indicación. Por eso ha sido tan difícil los trabajos científicos realizados hacia la endometriosis. Porque Ya. para poder saber en realidad clínicamente cuánto hemos mejorado o no una endometriosis, deberíamos proceder a hacer una nueva laparoscopia. Tenemos que guiar por la disminución del tamaño de las lesiones, ecográficamente o por resonancias magnéticas, ¿ok? Inicialmente por la clínica y los síntomas pues, de Claro. las pacientes. Lo que sí tenemos que divulgar es que el dolor no es normal y que hay que consultar al médico especialista y a las personas que realmente te puedan ayudar desde un punto de vista absolutamente integral. Porque podemos solucionarlo de otras maneras, alimentación, ejercicios y todo eso, pero forman parte después de todo el combo de actividades y de intervenciones que tenemos que hacer. Pero primero hay que hacer un diagnóstico certero, el saber dónde estamos ubicadas y qué tenemos Claro. que ir haciendo. Precisamente por la pregunta que te quiero hacer ahora, para aparte de la endometriosis, hablar de otra patología que también es muy común, como es el SOP, el síndrome de ovario poliquístico. Claro, hay una cuestión que tú refuerzas muchas veces cuando divulgas sobre él, que es su relación con la resistencia a la insulina. Por eso quiero que nos expliques un poquito el porqué de esta relación, pero sobre todo por lo que estabas también comentando ahora de la necesidad de ese experto, de ese médico especialista en este ámbito, porque bueno, yo entiendo que otro que no es experto en esto o es en otro ámbito distinto, pues igual no es capaz o no llega o no se ha podido formar en este ámbito para entender que también tiene que abordar este problema desde ese punto de vista, teniendo en cuenta la resistencia a la insulina, por ejemplo. Entonces me parece muy relevante que lo comentes y que sea también otra cosa sobre la que divulgar, de decir, bueno, pues cuando nos encontramos con un cuadro así, tenemos que decidir, tenemos que intentar desbrozar un poco a qué profesional ir. Y por ejemplo, pues con el SOP pasa un poquito lo mismo que con la endometriosis, ¿no? Yo creo que también hay algo de desconocimiento sobre él, se define de una manera un poco genérica y ya te digo, me gustaría que nos explicaras de manera concreta, así como estamos relacionando todo lo de la microbiota con respecto a la salud femenina, la resistencia a la insulina tiene también una conexión brutal con la microbiota. Entonces, ¿cuál es su papel dentro de, por ejemplo, el desarrollo o el empeoramiento de un síndrome de ovario poliquístico? Sí, es sumamente importante porque la resistencia a la insulina la vamos creando con los hábitos. Sí, nosotros podemos tener el gen que solamente se activa si yo hago cosas que hacen que él se manifieste, como es las transgresiones dietéticas, el exceso de consumo de harinas, azúcares, ultra refinados, todas estas cosas. Entonces, o las comidas muchas veces al día, bueno, ya eso forma parte de otro tema, pero al haber un aumento de ingesta de azúcares, que azúcares pueden ser también cosas saladas, es lo que se convierte luego, por ejemplo, ese pan o esa bollería dentro de nuestro cuerpo para ser almacenado. Eso genera un aumento de secreción de la insulina. Y la insulina es una hormona de acumulación para conservar el exceso de azúcares que tenemos, ¿ok?, en los tejidos. Pero eso es normal, pero si yo excedo en esa carga o en esa ingesta calórica en exceso, voy a tener mucha más insulina, cosa que va a generar en mis tejidos algo que se llama resistencia a esa insulina por una sobreexposición a ella. Y entonces, cuando ingiero cierto tipo de alimento, no lo voy a usar para generar energía. Entonces, esa chica lo que hace es usar eso para acumularla en la grasa. Y ahí viene el problema que conversábamos al principio cuando hablamos de los géneros. No es lo mismo la grasa de una mujer y cómo funciona metabólicamente que la de un chico. Aunque ahora estamos viendo muchos chicos con grasas estrogénicas, pero ese no es nuestro tema de hoy, lo podemos dejar para otro momento. Para otra media hora. Para otra media hora. ¿Qué pasa con esa grasa amarilla que se acumula allí? Hace que los estrógenos se conviertan más, no pasen a convertirse en estrógenos, sino que se mantengan como andrógenos y testosterona, que son hormonas masculinas.
Es un proceso bioquímico que no lo vamos a explicar, pero créanlo, que está en los libros de endocrinología. Y en ese momento comenzamos entonces a tener signos de masculinización y a producir más testosterona en nuestros ovarios que estrógenos. Y también, si venimos con otro tema, que es aumento del estrés, aumenta la secreción de cortisol, yo tampoco voy a producir tanto estrógeno, sino voy a producir más testosterona, que es una hormona que mantiene también ese equilibrio y que hace que tenga más resistencia ovárica todavía. Produciéndose entonces una falta de maduración del folículo en la segunda etapa y quedándose entonces el folículo sin romperse y crea entonces esos microquistes que van coronando ese ovario cuando lo vemos en ecografías, llevándonos entonces a infertilidad y a una serie de problemas también. ¿Cómo se relaciona esto con nuestra salud intestinal y nuestra microbiota? Que al yo tener una alimentación en desbalance, baja en fibras, también voy a alterar a la microbiota intestinal y la microbiota de mi tracto genital, que están íntimamente relacionadas, porque todo el drenaje linfático que viene desde en toda mi pelvis, de mi colon, todos los ligamentos redondos, anchos, el útero, ovarios, trompas, vejiga, todo lo que mantiene ese peritoneo unido, está súper relacionado con todos los vasos sanguíneos. Es como las conexiones de las tuberías de tu casa. Entonces, todas están relacionadas unas con otras y van a llegar en algún momento al mismo lugar. Al haber allí toxinas, también entonces se produce un desbalance en todo ese sistema. Por lo tanto, y además, ¿de dónde viene la microbiota que tenemos? Y en síndrome de ovario poliquístico está alterada también la microbiota vaginal, ¿okay? y de canal endocervical. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿De dónde vienen esos lactobacilos? ¿O de dónde viene la Escherichia coli o la Gardnerella que me produjo una vaginosis? Viene por la comunicación linfática que hay desde el intestino, es el que dona a la bacteria que tiene que ir a ese lugar por gradiente, por pH, por afinidad. Entonces, si yo tengo una colonización y un desbalance a nivel de mi colon terminal, pues voy a tener seguramente un desbalance a nivel de mis órganos reproductores y urinarios. Es muy importante tener en cuenta esa interrelación de la microbiota también, de las microbiotas de nuestro cuerpo. Así es, igual que lo vemos tan lejos como en nuestro cerebro, como en nuestros estados anímicos, como en el corazón, como en cualquiera de esas partes. Porque ya sabemos, ya no es ningún secreto su capacidad para poder interrelacionarse pues con todos. Sí, los ejes, los famosos ejes de los que nosotros hablamos en muchos episodios y en el blog y en general en toda la divulgación que hacemos. Y que son tan importantes, ¿no? Y que también hay ese eje urogenital e intestinal que hay que tener en cuenta. Tú antes hablabas también de la importancia, pues en el caso el ambiente urogenital, de los lactobacilos, y hablabas de la importancia yo soy de las que opina que es mejor intervenir, modular la microbiota y que para eso hay que hacerlo con cepas específicas. Ahora sí que quiero preguntarte sobre probióticos. Analiza, en todo este contexto que estamos hablando, ¿cuál es la utilidad de los probióticos? ¿Cómo utilizarlos en consulta cuando hablamos de salud femenina? ¿Qué tipo de probióticos tenemos que utilizar? Esa necesidad de especificidad de las cepas de la que nosotros hablamos siempre. Y bueno, no sé si tú nos puedes contar, tú que eres una persona que trabaja con ellos, algún caso de éxito en el que a ti los probióticos te hayan ayudado a revertir alguna situación patológica de una paciente. Bueno, yo creo que puedo decirte que el éxito es prácticamente en casi todas las pacientes que podemos utilizar probióticos. ¿Ok? Probióticos cepa específicas, tanto vías orales como vía vaginal, en la combinación de distintas cepas y en los tiempos que lo necesiten y también dependiendo de qué es lo que estamos encontrando con cada paciente. Si de acuerdo a lo que nos viene, así sea endometriosis o sea cualquier otra cosa, o sea una candidiasis o sea un ovario poliquístico o infertilidad, tenemos que mirar primero cómo es la clínica de esa paciente y cuál es la orientación hacia la que tenemos que ir.
porque primero podemos intervenir a nivel intestinal, por ejemplo, con las cepas de Saccharomyces boulardii, ¿okay? Con el enterele, para tratar de mantener y de regular el equilibrio y ponerle así como que al policía principal, hey, vamos a poner un poco de orden aquí. Sí, para que entonces puedan actuar también los demás. Y también ir mejorando la alimentación de la paciente, porque podemos inducir y suplementar muchos probióticos y hacerlo con cepa específica, que es indispensable. No nos sirve cualquier probiótico del mercado. Está súper demostrado que hay muchísimos óvulos vaginales con probióticos del mercado que se colocan y las cepas o no son la específica o no existen. Luego lo vemos en el microscopio tomando muestras del flujo vaginal en frotis al fresco en la consulta y vemos que ahí no se mueve nadie. ¿Okay? Nosotros, yo por lo menos coloco probióticos cepa específica como los nuestros, FML o ADOML, y luego los miramos al microscopio a los días tomando un frotis al fresco de la paciente y vemos que hay bacilos de Doverlane fantásticos moviéndose, invadiendo todo el campo en el microscopio. Entonces eso es muy importante, y estar seguros de que están vivos y que son capaces de reproducirse, que es otra acción muy importante, porque muchos de los otros los pones y se van y se mueren, pero no tienen capacidad para reproducirse. Y también la combinación de ellos y la sinergia entre las distintas cepas específicas. Por ejemplo, poner un Rhamnosus con un Yerseni, con un Lactobacillus acidófilos, cepa específica, juntos, ellos también se sinergian. Poner un Bifidobacteria también, Longum específico, en vagina, es una maravilla. El dolor en las pacientes mejora en días. En días. Los focos vaginales, inmediatamente, virus papiloma humano, logramos desaparecerlo en los distintos controles, al lograr entonces ese equilibrio. Entonces, es muy importante usar el específico, el tratar a la paciente, el controlar a la paciente. Recuerden que todo esto también es nuevo, que necesitamos también un aporte y una certeza de que lo que estamos haciendo no es solamente friki, es algo que sí estamos demostrando científicamente, que como todos los que empezamos cosas no estamos completamente locos, sino estamos mirando un poco más allá, porque ahí es la investigación, en lo que yo supongo que y me voy a demostrarlo. Entonces, las pacientes mejoran muchísimo, las pacientes con endometriosis mejoran muchísimo cuando tratamos tanto por vía intestinal como por vía intravaginal con nuestros probióticos, mejoran de verdad, bajan el tamaño de las lesiones. Obvio, este es un trabajo también muy global, porque el abordaje de la paciente no es exclusivamente de que le voy a poner el probiótico. Le cambiamos la alimentación, tratamos los ejes del cortisol, que también es importante porque si no bajo el cortisol, estas cepas tampoco me crecen. Claro, sí, siempre decimos que no le podemos pedir milagros a Lourdes, o sea, los probióticos tienen un potencial y una efectividad tremenda cuando estos son bien utilizados con una estrategia de microbioterapia bien llevada, pero claro, de nada vale si sigues comiendo fatal y sigues estresadísimo y no haces deporte, ¿no? O sea, esto tiene que ser una estrategia integral. Absolutamente, así es. Así es. Sí, sí. Y claro, es que precisamente por ahí va un poco una de mis últimas preguntas, que es en qué fallamos las mujeres, por hacer un poquito de autocrítica también de cara a nuestro autocuidado, porque exactamente, ¿no? O sea, acabas de hacer una exposición maravillosa de cómo con los probióticos podemos ayudar en estos casos, ¿no? En estos cuadros clínicos, pero como nos encanta hablar de prevención, nuestro objetivo con estas entrevistas y en general con todo lo que hacemos es también enseñar a la gente a cómo estar mejor en lo que está en sus manos antes de tener que tratarse con nada. ¿En qué fallamos las mujeres a la hora de cuidar nuestra salud reproductiva y nuestra salud femenina en general, ¿no? ¿Cuáles son esos hábitos de vida? Tú lo comentabas antes. Esto no se trata de que de repente diagnostiquemos mucho más endometriosis o mucho más SOP, es que literalmente hay más. ¿Por qué hay más? ¿Y cuáles son esos hábitos de vida malos, esos vicios que tenemos y que están impactando de manera directa en esto de nuestra menstruación, que igual pensamos que no? Y sí, pensamos que no, que nos van a impactar de otra manera y sin embargo también tienen un reflejo negativo en nuestra salud femenina.
Sí, me voy nuevamente a una de tus segundas preguntas, que era cómo hablamos con la adolescente, y lo Ujú, abordamos entonces y lo coronamos aquí con otra información. Es la higiene sexual. ¿Ok? Entonces, no hay ese cuidado, no tomamos en cuenta el uso de preservativos, vamos hacia la promiscuidad, no nos ocupamos eficientemente del tratamiento de las infecciones vaginales de repetición o del cuidado de todas esas cosas. Entonces, ese es uno de los eventos para mí más importantes en la salud reproductiva femenina y en toda la parte de patologías y de embarazo, fertilidad, prematurez, ruptura membrana, en todo lo que podemos hablar en estos aspectos. Y es ese contacto con bacterias patógenas al no tener el cuidado en la contacto sexual, que es ujú. súper importante. Entonces, todas esas enfermedades nos van a llevar a mayores alteraciones. Entonces, el consejo principal es ese cuidado. Y ahora que ya tenemos este conocimiento, no solamente colocar, y en muchos casos ya no es necesario colocar ni antifúngicos ni antibacterianos, antibióticos vaginales o vías orales para estas infecciones. Con probióticos logramos unos efectos maravillosos. Ujú. Entonces, tener este nuevo background de conocimientos de que es importante reequilibrar lo que está perdido, como habla la Claro. psiconeuroinmunología, irnos al origen de las cosas y no solamente tratar lo otro. Lo otro es el movernos, hacer ejercicio, cuando estemos tristes buscar ayuda, no dejarnos caer en las depresiones, en los excesos de cortisol, en irnos más allá de lo que podemos. Las mujeres tenemos por nuestra serotonina una conducta que queremos hacerlo todo, queremos abarcarlo todo, queremos controlarlo todo. ¿Ok? Entonces allí tenemos que buscar un equilibrio, el decir, no puedo con todo eso, porque también eso va a disminuir toda mi resistencia ante las cosas y no dejarnos de última, porque siempre estamos muy pendientes de la familia. Tenemos que vernos de primeras, porque, incluso por delante de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si yo no estoy bien, no puedo dar y ofrecer lo mejor de mí. Voy a estar enferma y no voy a poder apoyar a los que necesitan en mi entorno. Entonces necesitamos mirar y atendernos a nosotras mismas de esa salud integral, el ejercicio, la alimentación, las amigas, el bienestar, el alejarse de las relaciones tóxicas, el no permanecer en situaciones en las que no son agradables para nosotras. Es uno de los principales consejos que hay que dar, porque si no partimos desde allí, todo lo demás nos va a solucionar situaciones momentáneas, pero luego vamos a volver a estar en el lugar donde hemos partido porque no hemos hecho cambios fundamentales. Ujú. Pues a mí me parece el perfecto consejo vamos, con el que cerrar la entrevista y con el que se tienen que quedar todas las personas que nos hayan escuchado hasta aquí, y sobre todo de verdad que me quedo con esa parte de que las mujeres nos pongamos por delante de todo, a que nos pongamos por delante nosotras mismas, ¿no? Porque es fundamental y es algo que, bueno, yo creo que todas lo vemos y nos vemos reflejadas en esa radiografía que acabas de hacer. Entonces, bueno, creo que eso lo va a agradecer nuestra salud femenina, lo va a agradecer nuestra salud urogenital en general, nuestra microbiota lo va a agradecer muchísimo, y estoy segura que nuestra salud mental también. Así que, Annalisa, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista, que yo creo que ha sido súper completa. Y nada, bueno, ya te digo, a mí se me han quedado como varios temas en el tintero que espero recuperar en otra media hora con tu microbiota, para el que espero enrollarte. Seguro que sí, cuenta con eso. Y muchísimas gracias Carolina por tu labor divulgativa. De verdad es súper importante que personas como tú estén en este ámbito y en este ambiente, ayudándonos y aportándonos y siendo voceras desde tu periodismo, aportándonos toda esta capacidad y esta ventana para poder llegar a más personas más allá de las puertas de nuestro consultorio. Muchísimas gracias.
Gracias a ti de corazón, Annalisa, y de nuevo a todos los que habéis llegado hasta aquí, gracias por escuchar Media Hora con tu microbiota, por seguirnos. Ya sabéis, en nutribiotica.es también estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y nos podéis encontrar, por supuesto, a través de la newsletter. Así que os esperamos para el siguiente episodio de Media Hora con tu microbiota. Cuidarse. Gracias.